El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La población en general está mostrando conductas, actitudes, actos discriminatorios y estigmatizantes hacia todo lo relacionado con el COVID-19. Vamos a mirar cuáles son las afectaciones que tiene tanto de la parte quienes agreden o quienes son agredidos. Hoy nos acompaña Víctor Solano, un amigo socorrano, comunicador social, periodista, con un desempeño muy importante. Víctor, trabajas en una videocolumna para RCN, trabajas en la columna de Vanguardia y tienes un podcast en Caracol Radio. Caracol Radio. Bienvenido, Víctor, y vamos a mirar entonces por qué se nos están presentando estas situaciones en medio de nuestra población. Hay una investigación muy importante que desarrolló la UDES Santander, la Universidad Unimagdalena, una universidad de Argentina y una de Alemania, y encontraron unos resultados bien importantes respecto a cómo los colombianos, se realizó con una población colombiana, cómo están, digamos, siendo tan estigmatizadores con las personas, qué conductas agresivas están violentando a quienes especialmente han pasado por la experiencia de tener la enfermedad del COVID. ¿Por qué, Víctor, en Colombia nos está pasando eso? ¿Por qué parecemos más discriminadores los colombianos? Bueno, yo creo que hay, María Eugenia, una condición humana que es en general el miedo a lo diferente. El miedo a lo que no conocemos, y eso se termina materializando en expresiones que terminan siendo excluyentes, que terminan justamente estigmatizando a las personas que pueden llegar a padecer una enfermedad como el COVID-19. Y esto obviamente pues es una conducta que lastimosamente también recibe un acompañamiento social por parte de otros que hacen coro a ese tipo de actividades. Como que se va recibiendo porque es contigo el programa, porque tú estás ahí muy atento sobre las redes sociales, sí, que es donde más estamos viendo, digamos, la agresión, y se llama la presión social, ¿no? Creo que te refieres a eso, a esa presión donde yo comparto, no, pero si la compartió fulano de tal, yo también lo hago, como que somos arrastrados a hacer ese tipo de cosas. Sí. Movidos, ¿no? Exactamente, hay una conducta un poco de rebaño que tiene la condición humana y que lamentablemente a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, o de redes sociales como Facebook, se señala a la persona que tiene este padecimiento y a su círculo cercano, e inmediatamente se le hace incluso un juicio. Claro, se contagió porque hizo esto. Inmediatamente viene el rechazo, viene como una acusación, y ahí es donde se altera la salud mental de las personas que están siendo víctimas, sí, pero también digamos que las personas que están revictimizando, yo pienso que también van a tener alguna afectación que más adelante vamos a ver, que es social también, porque luego se esclarece, y también jurídica. Veamos un poco cuáles fueron los resultados que encontraron en nuestro país. El estigma se manifiesta a partir de 3 elementos: la falta de conocimiento acerca del fenómeno, ignorancia, las actitudes negativas a ese mismo hecho, prejuicios, y el reflejo de comportamientos de exclusión o de ataque, discriminación. Todo este conjunto se conoce como el complejo estigma-discriminación, que es la continuidad de los pensamientos, los sentimientos y las conductas de manera negativa frente a un hecho que genera temor. En Colombia, la investigación logró reunir la opinión de cerca de 2.000 personas, de las cuales el 52,8% piensan que las personas que contraen el COVID-19 lo hacen por tener comportamientos irresponsables. Más de 22% creen que deben tener miedo de quienes están enfermos de coronavirus, y un poco más del 18% sienten temor de contagiarse por el personal de la salud, con el cual tienen contacto con el transporte público, en la calle o donde residen. Sobre estos primeros resultados, los investigadores pudieron analizar que existe un alto nivel de prejuicios y falta de conocimiento sobre la naturaleza de la enfermedad, así como de los mismos mecanismos de transmisión. Es posible que estos prejuicios y conductas de estigmatización se relacionen con el temor excesivo y la ignorancia que se tiene frente a la enfermedad,
Ignorancia, que tiene que ver con falta de información, información inapropiada o exceso de información, que lo que hace es confundir a la gente, comentó el médico, que además es investigador UDES. Asimismo, se encontró que casi el 76% de los encuestados sienten temor de morir por esta enfermedad. El 23% se incomoda al pensar en el COVID-19. Cerca del 28% se ponen nerviosos cuando ven noticias sobre este tema y un pequeño porcentaje piensa que esta enfermedad es un castigo divino. De otro lado, el 22% de las personas creen que pueden prevenir el contagio haciendo remedios caseros y cerca del 10% piensan que el uso de tapabocas, la cuarentena obligatoria y el cubrirse la boca para estornudar son medidas que no sirven. De estos resultados, tan solo el 10% de la población cree que realmente todo lo que estamos aplicando en el autocuidado funciona para no contagiarse, como el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos. Víctor, es un efecto que se llama el negacionismo y obviamente que eso es psicológico y se tiene por el miedo a que la persona mejor piensa que no va conmigo o que no se da, y si yo lo pienso de esta manera pues no me va a pasar nada. Sin embargo, la gente está permanentemente involucrada en la información. ¿Qué recomendaciones podemos darle a la persona a la hora de hacer un buen uso de una información que debe leer de todas las maneras antes de compartir? ¿Qué debe hacer? Claro, María Eugenia, la primera recomendación es que dude. No todo lo que llega a través de plataformas de redes sociales es verídico. Hay intereses muchas veces, incluso el de hacer daño, el de confundir a la opinión pública. Entonces, la primera recomendación, dude. La segunda, pregúntele a la persona que les envió esta información de dónde la obtuvo, cuál fue su fuente de información. Esto muchas veces hace que se detenga esa cadena de desinformación. Y de esa manera vamos creando una cultura de autocuidado en el manejo de la información. Que muchas veces, Víctor, simplemente la gente la lee, viene reenviada y reenvía, ni siquiera, y se la pasa a un conocido, ni siquiera la lee. Que es otra situación que ni siquiera pasa por su propio análisis y juicio, ¿no? Exactamente. Entonces muchas veces nosotros como usuarios cometemos el error de quedarnos con el titular sin entrar a leer la noticia, no entendemos el contexto y además, aún sin leerla, reinterpretamos y enviamos una interpretación que muchas veces es errónea. Que por lo general sí, tiene que ver con que está errada y con que siempre después de que de pronto alguien nos reclama, decimos, ay, eso decía el mensaje y nunca se dio cuenta. Exactamente. Como no son tan alentadores estos resultados, Víctor, vemos que todas las comunidades científicas, la comunidad periodística, la comunidad que tenga que ver con los gobiernos, tenemos que integrarnos a fin de crear programas y estrategias que nos ayuden a minimizar eso. Más ahora, Víctor, que nosotros realmente vamos a entrar en un verdadero pico pandémico, el Socorro no le ha llegado, realmente es un municipio de muy bajo contagio. ¿Qué debemos hacer o qué han pensado ustedes en tu gremio periodístico? Porque a veces por allá la información se mezcla, viene de un lado y de otro que no sabemos cuáles serían como las estrategias a nivel de ustedes que han pensado. Bueno, sí, muy cierto eso que mencionas, María Eugenia. Yo creo que en los medios de comunicación, los periodistas tenemos que hacer un ejercicio fuerte de autocrítica. ¿Cómo estamos tomando los contenidos que vienen de las redes sociales, que nos llegan a través de plataformas como WhatsApp? Los medios tienen que hacer curaduría de la información, es decir, decantar dentro de todo lo que llega, encontrar lo que puede ser noticia y a eso entrarle a hacer un proceso de investigación, de verificación de las fuentes. Ahora miremos entonces, porque está la otra parte y es la persona que sufre la afectación por la crítica o estar inmerso en un mensaje que se está multiplicando de una manera extra rápida y que cuáles son las afectaciones que esta persona, su familia, pueden tener a nivel psicológico. Miremos, porque cualquiera podemos estar ahí. Sufrir discriminación también puede limitar la calidad de vida de la persona en áreas como el empleo, entablar relaciones de amistad o pareja, crear nuevos vínculos.
Las consecuencias por discriminación también pueden ser heredadas de generación en generación, lo que llamamos herencia transgeneracional. Si nuestros padres han sufrido discriminación o han sido avergonzados por alguna de sus características, puede que proyecten en nosotros esa inseguridad, tratando de protegernos de esas mismas situaciones y desde ahí exigirnos que cuidemos esos aspectos. O por ejemplo, si han sufrido una discriminación por raza o lugar de procedencia y para conseguir adaptarse y ser aceptados y pertenecer a la nueva sociedad, han aprendido a desarrollar comportamientos de sumisión, van a tratar de enseñarnos esos mismos comportamientos para evitar que pasemos por el mismo sufrimiento. Si es víctima de discriminación, hay que buscar recursos que nos ayuden a salir del aislamiento social y las trabas que nos pone la discriminación es una de las soluciones más beneficiosas a largo plazo. El apoyo psicológico es uno de los recursos a los que se debe acudir cuando nos sentimos desbordados emocionalmente debido a la situación que estamos padeciendo. Contar con un acompañamiento y apoyo seguro, un espacio de cuidado y sin juicio donde poder expresarnos es de gran ayuda. Incluso si la discriminación es actual y ha dejado secuelas, como por ejemplo un trauma, la terapia puede ser una herramienta muy beneficiosa para deshacernos de todo ese pasado tan doloroso y que tanto nos limita. Bueno, Víctor, vemos que realmente estas dos partes están bien afectadas, que tanto quienes, digamos, atacan en las redes sociales como quienes realmente se convierten en las víctimas y vienen las sanciones. Entonces, las sanciones sociales y las sanciones jurídicas porque existen en este caso. Sí, muy importante entender entonces que con las redes sociales los ciudadanos, ustedes que nos están viendo, todos nosotros nos convertimos en medios de comunicación. Y eso implica, así como hay unos deberes, unas responsabilidades. Si calumniamos a alguien a través de redes sociales, por ejemplo, se puede tipificar un delito como la injuria, como la calumnia. Entonces eso tengámoslo muy en cuenta, además de el obvio sentido humano. No queremos que nos hagan a nosotros ese tipo de acciones. Porque, Víctor, dijiste algo clave e importantísimo y es que nuestro perfil, por ejemplo, de Facebook es un medio de comunicación y ahí es donde nosotros no solamente ahí estamos colgando información que puede dañar a otros, sino cuando yo entro al perfil de otro y opino, a veces ni siquiera es mi amigo y yo estoy opinando sobre su vida personal. Un mensaje para despedir, Víctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. El mensaje es muy sencillo. Usemos con mucha responsabilidad los medios sociales. Allí tenemos una gran oportunidad para ejercer el derecho a la libre expresión, pero eso no puede pasar por encima de los derechos, del sentido del humano de las demás personas. Salimos así con... Recordemos que en Colombia se aprobó en el Congreso de la República la Ley 1482. Ella protege los derechos de las personas, de las comunidades y de los pueblos cuando se vean vulnerados en cualquier momento. Así que recordemos que esta ley tiene unos elementos muy importantes en los cuales podemos ser tipificados en el mal uso de las redes sociales y tienen unas sanciones penales de 18 a 186 meses. Es muy importante que podamos reconocer, como vimos durante el programa, todas las posturas, las actitudes y sepamos que unos son quienes victimizan a otros y las víctimas, por supuesto, son personas muy afectadas psicológicamente, así que vamos a hacer uso de la educación, del buen uso, por supuesto, de las redes sociales, sabiendo que todos somos personas y que estamos vulnerables ante esta situación.